Bueno, estamos de regreso en Es Real. Este programa de hoy estamos abordando el tema de la fe. Ahorita Pablo nos explicaba que a la luz de la palabra de Dios, la Biblia, la fe es una herramienta que Dios nos da a todos. Cada uno de nosotros tenemos una porción de fe. Es un don que el Señor ha puesto en nosotros. Sin embargo, es nuestra responsabilidad saber apuntar esa fe. Hoy tenemos una invitada, se llama Sari Giraldo, es amiga nuestra personal ya desde hace muchos años. Pablo, Sari, les doy la bienvenida a este conversatorio. Más que una entrevista, queremos tener una conversación para abordar este tema. Y Sari es piloto de profesión, también eres auxiliar de vuelo, sí, mamá, esposa, es una gran amiga personal. Y tú tuviste una experiencia más o menos hace 7 años. Yo quiero que nos cuentes, porque tú naciste en una familia tradicionalmente católica y es algo hermoso porque desde pequeños, cuando tenemos la oportunidad de nacer en una familia creyente, se nos van sembrando semillas de fe. Sin embargo, la fe, nuestra fe, es importante que trascienda, que vaya más allá de una tradición y trascienda a una relación, a una experiencia personal con Cristo, con Dios. Cuéntanos cómo era tu vida antes de comenzar a instaurar esa relación personal con Dios. ¿Cómo era esa tradición que tú vivías y cómo era tu fe religiosa? Bueno, qué bueno estar acá. Soy Sari Giraldo, tengo 31 años, como Manu lo decía. Tuve algunas profesiones, pero digamos que en estos momentos estoy muy enfocada a estar con mi bebé y con mi esposo en la casa. Soy criada en una familia tradicionalmente católica, una familia muy bonita, y siempre me inculcaron la importancia de las Eucaristías, la importancia del Santo Rosario, la importancia de los retiros espirituales. Siempre fui muy dada a practicar toda mi fe católica. Cuando yo empiezo a conocer a un Dios real, a tener mi relación íntima y personal con Dios, eso fue hace aproximadamente 7 años, empiezo a ver la diferencia y la importancia que hay de hacer ciertas cosas a empezar a convertir mi vida y a guiarla a una relación personal e íntima con Dios. Y se empiezan a ver unos frutos y unos resultados completamente diferentes. Tú nos contabas, la semana pasada conversábamos sobre esta grabación que íbamos a tener. Y nos contabas que siempre habías tenido asuntos de salud, problemas. Entonces, cuando no era la migraña, era otro dolor, siempre como con quebrantos. ¿Cómo sorteabas tú esa situación antes y después de tener esa relación con Dios? Bueno, desde muy pequeña empiezo a sufrir unas migrañas aparentemente sin explicación. Mis padres se gastan cualquier cantidad de dinero en exámenes, electrocardiogramas, resonancias magnéticas, neurólogos, y gracias a Dios nunca tenía nada. Entonces, al ver que nunca había una explicación médica, empezamos a buscar con sacerdotes, con misioneros, siempre, gracias a Dios, con gente de fe, con personas que nos podían guiar. Y empieza un caminar muy largo de 2 años donde estamos en esa búsqueda, porque me empiezan a decir muchos sacerdotes que había algo en que trabajar, que había algo espiritualmente hablando, y empezamos a buscar. Fueron 2 años de ir donde muchas personas, donde algunas de ellas no eran del todo buenas, pero nosotros siempre tuvimos la buena fe de que eran personas de Dios, hasta que un día, 2 años después, yo le digo a mi familia gracias, porque yo sé que fue muy bonita la intención, yo sé que estábamos buscando esa sanación espiritual, pero yo decido creerle a Dios. Y si Dios me tiene para estar viva, yo voy a estar viva, porque ya estaba muy cansada en estar buscando, íbamos a pueblos, conocíamos misioneros, empezábamos a estar en muchos lugares, hasta que un día entramos a un lugar que no debía estar, un señor trató de sobrepasarse, entonces yo dije, decido creerle firmemente a Dios, y ahí es cuando yo digo, mi fe está puesta en Dios, en que Dios me sana, Dios me salva, y Jesús ya pagó por esto en la cruz. Jesús, cuando murió en la cruz por nosotros, se llevó todas esas enfermedades, todas esas dolencias y todo ese pecado que teníamos con nosotros. Yo ahí quiero hacer un paréntesis contigo, Pablo, y es importante como creyentes porque yo sé que muchas veces padecemos situaciones difíciles, y tú lo decías ahorita,
necesito una solución y vamos y tocamos puertas. Y por lo general llegamos, digamos, a la casa de alguien que ora. Es que hay una señora que reza muy bonito. Es que esto y lo otro. Y vemos incluso el cuadro de la Virgen, vemos a San Miguel Arcángel, resulta que la señora a la que vamos también va a misa, hace el rosario. Pero ya luego, en ese buscar espiritual, nos damos cuenta también que hay una superstición detrás. Y que no necesariamente todo lo que parece de Dios, todo lo que aparentemente es de Dios y es bueno, porque no estoy haciendo nada malo, es de Dios. ¿Qué pasa, Pablo, cuando nosotros acudimos a estos lugares buscando respuestas, soluciones a una dolencia, a un problema económico, familiar, y no depositamos nuestra fe realmente en Dios y en nuestra relación y en la identidad que tenemos con Cristo? Mira, Manu y Sari, cuando estábamos hablando y cuando yo escuchaba este testimonio de Sari, yo creo que es importante como tener en cuenta algo. Y es que vemos que había una fe antes y hay una fe después, una concepción de la fe. Y es que muchas veces tradicionalmente creemos que fe es hacer cosas, o tenemos nuestra fe asociada a una devoción, a una práctica espiritual, pero la fe tal cual, como nos la presenta el Evangelio, es un encuentro, es un medio, es un puente, como lo estábamos hablando ahorita, que hace conectar el mundo visible, que es todo lo que vemos, con Dios. Es ese puente. Y cuando ya el puente conecta con Dios, ahí es cuando verdaderamente la vida espiritual empieza a tener sentido. De hecho, nacemos a la vida espiritual. A mí me gustaría que Sari nos compartiera algo respecto a cómo era la fe, cómo la concebías antes de tener ese encuentro con Dios, o cuánto tú ves que la fe, tradicionalmente como la tenías o la concebías, dio ese giro, dio ese tránsito a capturar a un Dios, como yo te escuché decir, es un Dios real, tal cual como lo vemos acá, que este Dios real que nosotros conocemos y el que nos impulsa a hablar de Él. Cuéntanos eso, sí me gustaría que conociéramos eso. Claro, cuando yo estaba en esa época, en ese buscar, íbamos a un pueblo, íbamos al otro, mi fe estaba en que por ir a esos lugares, por ir a ciertas misas, por hacer tantos rosarios, por ir a X o Y retiro espiritual, iba a estar mi sanación, iba a estar la cura para eso que yo tenía, para esas migrañas, para esas dolencias que no tenían explicación aparente. Luego que yo decido creerme la salvación y la sanación en la cruz por nosotros, es donde mi fe cambia, donde puedo ver que no era lo que yo hacía, que no era las veces en la semana que yo hacía o dejaba de hacer ciertas cosas, sino lo que yo creía, lo que estaba en mi corazón. Y el sentirme merecedora por ser hija de Dios, por creer en Jesús. Finalmente radica en quién tú eres, más que tú hagas, quién tú eres. En el momento en que tú interiorizas la identidad que tienes, que Jesús, tú lo decías, dio por ti, te dio esa identidad como esa cédula de ciudadanía, tú dejas de ser esclavo de una situación y sí o sí tu vida de fe, tu vida cotidiana tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Sari, hay algo importante que rescatar y es que el conocimiento de Jesús también nos lleva a que ese encuentro nos abra la puerta para que el Espíritu Santo comience a operar en nosotros. Yo quiero que nos cuentes cómo es instaurar esa relación en la cotidianidad guiada por el Espíritu Santo, que ya pasa de ese quehacer, de ese obrar, simplemente a un trasfondo donde en realidad hay un operar del Espíritu en nosotros. ¿Cómo lo experimentas tú? Claro, Manu, mira, cuando estaba en esta búsqueda, sentía que tenía que hacer ciertas cosas y sentía que solo podía buscar a Dios o estar en su presencia cuando iba a la iglesia. Y es muy importante rescatar que en el día a día podemos sentir a Dios en todos nuestros quehaceres, en nuestra cotidianidad, mientras estoy organizando la casa, mientras estoy llevando al niño al jardín, mientras estoy teniendo una cena con mi esposo. Es siempre pedirle a Jesús que nos acompañe, clamar por la presencia del Espíritu Santo, que finalmente Él siempre esté en nuestras vidas, y ahí es donde lo sobrenatural empieza a ser más natural en nuestra vida, donde siempre estamos con la presencia, donde siempre podemos sentir a un Dios cercano
y donde nuestra relación con Dios empieza a ser más íntima y personal. En la oración en la mañana, yo puedo orar mientras estoy organizando algo en la casa, y así poco a poco voy afianzando y me doy dando cuenta que Dios nos responde a nuestras oraciones y que es muy bonito hacer todo lo que hacemos católicamente hablando, que vamos a la iglesia, que vamos a los retiros espirituales, que hacemos el Santo Rosario, todo esto me encanta. Pero qué bonito ir un poquito más allá, saber que nuestra relación personal e íntima con Dios está también afuera de la iglesia. Es que no es solo ir a la iglesia, sino qué haces cuando sales de la iglesia. Pablo, yo te quiero preguntar a ti, ¿cómo fue también ese paso tuyo? Tú antes de haber tenido un encuentro personal con Dios, ¿tú eras un hombre de fe? ¿Cómo era tu fe? ¿Y en qué momento empezaste a instaurar realmente una fe que daba fruto? Sabes, yo les cuento algo. Yo creía que realmente la fe era creer en un cuento. Era creer en algo imposible de creer, porque miren lo extraño y lo loco que suena esto. Nuestra fe nos lleva a creer que un hombre resucitó de los muertos. ¿Quién ha visto resucitar a una persona? Y la fe nos lleva a creer cosas imposibles. Entonces, verdaderamente, anteriormente, yo creía que la fe era creer en cosas imposibles y simplemente asumir que eran reales y vivir una vida creyendo algo imposible como real. Pero cuando realmente yo tengo esta fe en ese estado de desesperación, en esa búsqueda espiritual en la que estuve durante tanto tiempo, y llegué a tocar un fondo donde en un parque de la ciudad de Medellín Dios me toca, yo pude experimentar como el cielo en la tierra, conociendo su Espíritu Santo. Ahí me di cuenta que ese acto de fe que me llevó a clamar por el nombre de Jesús, me llevó a conectarlo. Así que creer en lo imposible te debe llevar a tocar lo imposible. La fe que me lleva a tocar el mundo invisible es la que me convierte. Es la fe que hace que un apóstol Pablo pase de ser un asesino de cristianos a ser un hombre que escribe prácticamente el 60% del Nuevo Testamento. El que hace que unos hombres que eran pescadores se conviertan en personas que partían en el mundo en antes y después, y que hasta la fecha siguen creándose literatura, escritos sobre ellos todo el tiempo. Se está hablando de ellos. Pero ¿qué pasó? Fueron personas que un momento en su vida escucharon una palabra difícil de creer, pero esa palabra los llevó a una experiencia. Y esto es lo que nos está contando Sari. Esa palabra que ella escuchó de un Dios real la llevó efectivamente a una experiencia. Y es esta experiencia la que nos transforma. Y esta experiencia lleva a que todas las prácticas devocionales o los sacramentos cobren sentido, porque el sacramento por sí mismo o la devoción, si no hay una experiencia de fe, es como que prevalezca la forma sobre la sustancia, cuando la sustancia es el encuentro con Dios y las formas hay muchas. Dios dice en su palabra que Él ha derramado su gracia de manera multiforme, es decir, hay muchas maneras de nosotros acercarnos a Dios y disfrutar de esa relación que tenemos con Dios mediante la fe. Pero ojo, hay algo muy importante acá, y es que la fe tiene que llevarte a conocer a Dios. La fe nos tiene que llevar a nosotros a esa experiencia, no a hacer cosas. La fe que hace cosas y que no experimenta a Dios primero se está saltando el punto máximo, y es que la fe nos lleva a Dios, a ese encuentro. Así es, Pablo. Sari, te doy las gracias por habernos acompañado en este primer fragmento, porque en el próximo programa, de la próxima semana, seguiremos con la segunda parte de la historia de Sari. En conclusión, la fe es esa herramienta que Dios nos ha dejado para poder acceder al mundo de lo invisible. Segundo, es importante que nuestra fe trascienda más allá de unas prácticas, de una tradición, de una devoción, a una experiencia. Y sabes, en esto hago un paréntesis, la clave para que esto pase, para que tú accedas a esa experiencia, es una apertura de corazón, donde a través de tu fe tú vas a atrapar, como lo decía Pablo, la presencia de Dios. Y Él lo dice en su palabra, toquen la puerta, que es que cuando toquen, acá se les abre. Pablo lo decía ahorita, fueron muchos años buscando a Dios. Sari también lo dijo, muchos años sí, con una fe tradicional,
pero finalmente en esa búsqueda, en ese insistir, todos podemos llegar a tener ese encuentro personal con Dios. Te invito, Paula, que en 10 segundos hagas una pequeña breve oración para que esa fe fructifique en cada uno de nuestros corazones. Ok. Corta. Bien. Tú tienes fe. Úsala para capturar lo invisible y todo lo que quieres en Dios, conforme a sus promesas, puedes lograrlo porque para eso fue establecido, para encontrarlo. Dios, gracias por cada persona que nos ve y escucha hoy. En el nombre de tu Hijo Jesús, que es el autor y consumador de la fe, lleva a todos aquellos que han puesto su corazón en tu promesa, que esta fe llegue a buen puerto y te puedan experimentar. Todos quienes ven y escuchan, experimentar a un Dios vivo. Amén. Amén. Amén.